Continuamos en su espacio Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, el canal de Sol 106.5. Así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, José Enrique, hablábamos en la pausa anterior, la dificultad, lo difícil que es intervenir una edificación para establecer a qué periodo nosotros la devolvemos, cuál de los periodos nosotros resaltamos en esa edificación. Entonces hay tres elementos que yo identifico. O al uso actual, moderno y necesario, o a la época de su mayor esplendor, o a la época de su construcción. Hay tres elementos que hay que determinar cuál prevalece de los tres. Y se me parece mucho al tema del Hospital Padre Villini, que es un hospital que tiene que funcionar técnicamente como hospital a los estándares modernos, que tuvo un esplendor y es una edificación bellísima de una época. Emblemática, con unas columnas, precioso edificio. O a la época donde se creó, o a la época que lo originó, que se remonta, según tengo entendido, a la colonia. Cuéntanos de esa experiencia. Bueno, ahí va a depender mucho la escuela de restauración que tú sigas, es decir, o por formación o por convicción. Porque hay escuelas que te dicen, no, el valor de un edificio es el conjunto de su proceso histórico. Es decir, nada prevalece sobre otro, ni el origen, ni el medio, ni el final, sino todo junto es importante. Y hay otras escuelas que te dicen, no, el documento histórico hay que rescatarlo. ¿Cuál fue el origen de ese edificio? ¿Cuál era la connotación política y social en su momento? Y su reflejo estético, y tú podrías rescatar eso si está ahí. Y hay otras que son un poco más atrevidas cuando te dicen que el bien cultural, el bien patrimonial debe estar al servicio de la contemporaneidad y debe ser funcional al presente, y tú puedes adaptarlo a los requerimientos actuales. Entonces ahí entra mucho esa visión, y quién debe ser la que establezca la normativa o el eje de ejecución. Bueno, las autoridades que son especializadas en eso, como es la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, que no solamente es un organismo que lo define así, sino que en la práctica debe contar con un equipo de técnicos de alto nivel que tenga una política escrita de lo que se quiere para el centro histórico de la ciudad. Ahí comenzó el problema. Entonces, cuando tú hablas que la definición del centro histórico, por dónde andamos, depende mucho de la visión política del momento, o la visión del funcionario de turno, que le da más importancia a un periodo que otro, etcétera. Entonces ahí están organismos internacionales que están al acecho de que no se pierda un poco la esencia del conjunto arquitectónico e histórico que es el centro. O sea, nosotros histórico. No nos hemos podido poner de acuerdo ni en eso. No, eso es un tema no hay nada escrito de los dominicanos. Entonces, como no hay nada escrito, va a depender mucho de la responsabilidad del actuante, del profesional a cargo. Y no todos los arquitectos ni todos los ingenieros civiles están formados para intervenir en un inmueble histórico, porque eso se trata de algo como si tú tuvieras que rescatar un papel o una obra de arte. O sea, si tú tienes un cuadro, vamos a poner ahora de Tovar, porque decir que está de moda Tovar ahora la exposición, y ese cuadro tú sabes que tiene un valor cultural y un valor económico, un boceto, por ejemplo, y tú lo quieres y está amarillo, y entonces tú quieres volver a rescatar sus colores originales. Entonces tú vas a buscar un especialista en restauración, especialista en restauración de papel o en medio, y que también sepa de pigmento y una serie de cosas, y tú vas a pagar, y esa persona podría lograr rescatar el bien patrimonial. También lo puede complicar, lo puede dañar, porque depende de la capacidad que tenga. Entonces es un reto muy grande. Eso mismo sucede con un país como nosotros, que tiene un patrimonio monumental importante, rico, sí, y cultural también, porque ahí hay murales dentro de esas edificaciones, hay esculturas. La cantidad de murales que se ha perdido es increíble. Hay trabajos en madera especializados. Cuenta con
con el recurso humano necesario para eso, especializado, formado correctamente. Lo que pasa es que lo que no hay es secuencia. O sea, es decir, hubo un momento que hubo gente que se formó en todas esas áreas que tú dices, y ya las nuevas generaciones andan por otro camino. Entonces, cuando tú comienzas a ver quién es el tallador que puede tallar algo, un mueble colonial, o quién es el que trabaja en el rescate del pigmento de una madera, o quién es el que trabaja en la cantería de la piedra, el que te hace los escudos en piedra. O sea, esa mano de obra se ha ido perdiendo. O quién es el maestro constructor especializado en las mezclas que van a utilizarse en un edificio histórico. No estamos hablando de cemento. Tráeme 2 fundas de cemento y una de cal. No. Eso tiene unas proporciones que tú tienes que hacer muchísimas pruebas y tienes que tomar muestras del material original y tratar de que químicamente y físicamente actúen en consonancia. Entonces tú tomas decisiones. Ese producto humano. Hablarle de química, maestro. Exacto, ese producto humano existió y existe todavía, ya están bastante mayores, están los ayudantes de ellos que llegan ahí, pero hay una distancia. O sea, ese es el tema. En términos también de los profesionales, ahora mismo no hay, de los objetivos de los arquitectos que están saliendo de nuestras universidades, el patrimonio no es uno de los puntos más atractivos ahora mismo. Ellos andan en otra visión, entonces aparecen 2 o 3 que sí vuelven a tener esa ensoñación, esa pasión por el rescate y se forman fuera del país, etcétera. Entonces, eso sí, sigue habiendo, pero lo importante es saber qué va a seguir sucediendo, porque las demandas van a ser mayores y se amplía el rango, porque no solamente la arquitectura del siglo XVI, XVII, tú tienes arquitectura del siglo XX que ya es patrimonial, porque ya hay edificios de los años 30, 40, que hay que actuar en ese sentido y tiene que conocer el sistema y todo eso. No es reparación, es restauración. En el caso del hospital, volviendo al Hospital Padre Villini, que tiene que funcionar como un edificio con las instalaciones modernas, tiene que tener una logística muy diferente a como fue construido, porque incluso hasta las emergencias son diferentes, el equipamiento es diferente, ocupan diferentes dimensiones. O sea, ¿cómo se dio esa o cómo se ha dado? Porque yo no sé si está, por cierto, si está inaugurado. Mucha gente no sabe que el Hospital Padre Villini fue la locación del Padrino, una de las locaciones que se usaron en la ciudad. Porque respondía al patrón visual que necesitaba el Padrino. El que quiere saber en qué escena que está cuando matan a Jaime Roth. El Padrino 2. Cuando lo internan, el Padrino 2, y lo matan. Mira, es el Hospital Padre Villini para que las generaciones se ubiquen de cómo era y lo puedan ver. Hay un síndrome dominicano que es, yo no sé si tiene nombre, pero yo le he puesto, ya está listo, jefe. O sea, eso viene de cuando tú le das la orden a cualquiera y el tipo lo que quiere es velocidad para que ya decida, ya está resuelto. Ya. ¿Se puede prender ya? Se puede prender. Sí, entonces, está listo y se puede prender. Los presidentes dominicanos, que son los que trazan la línea de acción y todo el mundo emana de esa línea de acción, tienen esa premura porque tienen una premura política para logros visibles. Entonces, en términos de restauración, eso es terrible porque eso es un timing diferente al timing político. O sea, la velocidad de restauración no es la misma velocidad que construir un edificio en 3 meses. Pues tú has visto Pedro Sánchez que quiere inaugurar la Sagrada Familia. Exacto. Barcelona. Exacto. ¿Tiene se me está acabando el tiempo. Tengo que inaugurar eso. Sí, entonces, la Sagrada Familia tiene ¿cuántos años restaurándose? Toda la vida porque fue inconcluso. No restaurándose, completándose. 100 años. En la campaña electoral, la oferta es terminación de la Sagrada Familia. Exacto. Una obra que ningún gobierno anterior de España ha podido terminar. Sí, nosotros la terminamos. En 3 meses. Está bastante avanzado. Porque ahí había un desorden muy grande y nosotros ahí pusimos los correctivos. Cambiamos el ingeniero. Exacto. Entonces aquí ese síndrome viene porque hay una anécdota que cuando en la Isabela, que es el vestigio más antiguo de América que quedaba o queda de donde estuvo la primera ciudad de América, que es el norte de la isla, ¿no? En un momento dado, parece que el presidente Trujillo iba a visitarlo y dio la orden al comando de allá que el jefe iba para allá y agarraron un greda y limpiaron todo aquello, echaron todos los desperdicios para el mar y aquello quedó planito y cuando llegó el jefe ya está limpio el asunto. Sí, tenemos hasta 4 indios viviendo aquí. Se fueron 400 años de vestigio arqueológico. No hay 4 indios viviendo claro, aquí. Obviamente siempre quedan cosas y se ha hecho arqueología posterior, pero siempre se pierde muchísimo. Así mismo es cuando tú tienes un bien como el Padre Villini, como el Hospital Padre Villini, hay una premura que es entendible, es un hospital y se necesita el hospital.
pero resulta que es un hospital que tiene una característica que no son similares a los otros hospitales, al Morgan, es otra cosa. Entonces ahí tú tienes 400 años acumulados. Entonces tú estás en un centro histórico también que el entorno lo compromete. Entonces ahí sí viene lo que se llama la multidisciplina en un proceso de este tipo. Nosotros nos incorporamos ya un poco tarde porque ya todo estaba armado y arrancando y después en un momento dado... Iban a tumbado 2 columnas. Exacto, había ya un proceso muy avanzado y nosotros nos incorporamos al equipo. En principio, con mucha reticencia del propio equipo, porque ellos pensaban que nosotros lo que íbamos a entorpecer la velocidad del proceso. A bloquear todo. A bloquear todo. Y nosotros ahora vienen esta gente que no se puede hacer nada. Exacto. Sí, así mismo. sí. Así mismo. Entonces uno tiene que saber que esas cosas son así y trabajar al ritmo de ellos, pero llamando la atención de cosas importantes. Después te dicen, oye, qué bien quedó, qué bien lo logramos. Ellos se sienten satisfechos porque ya la cosa se hizo. Oye, si no por mí no se hace nada. Claro. Sí, no, pero es así, porque al final cuando las cosas quedan bien, todo el mundo se siente satisfecho. Pero el padre Villini tenía una situación particular, y hay que señalarlo, y tenía una vulnerabilidad muy, muy visible. Porque primero... Había un tema de filtración. No, había lo que descubrimos mucho después, que ya se hicieron los trabajos, es que donde comenzó un socavón del suelo, un socavón, para que el público entienda, es el terreno que se diluye y como si fuera un acuoso y se va hundiendo. Y se va hundiendo. Y tú no sabes hasta qué momento y eso va creciendo y bueno, hay videos ahí que tuve que se van casas, edificios enteros o vehículos completos. Sí. Y bueno, pues el padre Villini le pasó eso. Pero pensaban que había sido por una tubería colonial que pasaba por ahí, etcétera, etcétera. Y en ese momento no estaba todavía el equipo restaurador ni conservador. Y lo que hemos descubierto por documentación es que ahí estuvo el pozo original, que con el tiempo y desuso sobre él se trabajó y comenzó a ceder y ahí vino el socavón. Ese socavón lo que hizo fue no solamente hacer una acción inmediata para sostener con unos pilotes anclados hacia tierra firme para sostener el edificio en esa parte, pero se hizo una evaluación general. Y entonces ahí la institución que estaba a cargo de eso, que era la antigua OISOE, buscó especialistas en hacerle el estudio de vulnerabilidad al edificio completo y se dieron cuenta que el hormigón armado de 1925 ya tenía fallas estructurales porque había perdido su capacidad de resistencia. Todo el acero había desaparecido, todas las estructuras estaban bastante dañadas y todo eso. Entonces hubo que actuar en ese sentido. Cuando nosotros llegamos, ahí estaban haciendo un trabajo en ese sentido correcto, vamos a decirlo así, porque estaban preservando el inmueble. Pero en todo, cuando tú estás actuando solo, tú solamente ves tu especialidad. Pero cuando intervienen muchos otros elementos, tú ves, se te amplía la visión. Multidisciplinario. Y entonces ahí comenzamos nosotros a preservar que los elementos identitarios del hospital, que son los patios, las arcadas, todas esas cosas que aparecen en la película El Padrino 2, se preservaran lo más posible. Entonces, obviamente, no podían quedarse las columnas como estaban, que es el sueño de todo conservador, decir, no me le ponga la mano, porque hay una situación real. Entonces, pero ¿cómo sustituir o reforzar lo que existía, que estaba débil, y estéticamente lograr mantener esa vista histórica que tiene el inmueble? Y esas cosas se lograron, un equipo ahí que todo el mundo estaba a favor de hacer las cosas de la mejor manera posible. Yo creo que... ¿A qué nivel está? Yo creo que es una obra que obviamente, como todos, nosotros estamos siempre como ciudadanos atentos a las cosas que hacen los gobiernos y siempre dudamos de la buena fe que se puede establecer en un proyecto. Pero en el caso del padre Villini, me consta que ha habido interés tanto de la agencia contratante del Estado como del equipo que está trabajando de tratar de hacerlo lo mejor posible con los parámetros internacionales que el CNC establece porque quieren certificarlo internacionalmente. Entonces vienen unos parámetros que tengo entendido que vienen de Chicago, etcétera, etcétera, para que el CNC certifique este inmueble desde el punto de vista de la salud, porque al final va a dar servicio de salud. Tiene que funcionar. Y tiene que funcionar. Entonces, además de eso, se ha logrado con un equipo de arquitectos, tanto del... O sea, porque mira qué interesante. Esto es un monumento arquitectónico que es un hospital. Correcto. O sea, que funciona. Que funciona y que es una necesidad primaria, porque hay las diálisis se hacen ahí. Sí. Toda la parte sur de la ciudad de Santo Domingo, no solamente la zona colonial, la ciudad colonial, sino toda esa parte. Si hubiera sido tumbado un hospital y hacer uno nuevo, hace rato ya. Rapidísimo, claro que sí. O solamente preservar el carácter monumental, ya también hace rato que tuviera. Es las dos cosas. Las dos cosas. ¿Por qué, José Enrique,
y yo sé que tú has investigado porque aparte de la parte de conservación, él también investiga. ¿Por qué en un lado del edificio dice Hospital Padre Villini y del otro lado dice clínica? Sí. ¿Por qué esa dualidad? Mira, es que es Porque historia. muchas veces lo vi en las redes como que le están poniendo clínica. Sí. Y como privatizando. Sí, lo están privatizando. según una confusión, una especie de escándalo en ese sentido, porque creyeron que eso se hizo ahora y eso no tiene nada que ver. Pero hay que entender que como es un monumento de 400 años, dentro de esos muros están la parte más antigua del hospital. O sea, lo que vemos en la fachada, que es una fachada del siglo XX, principio del siglo XX, ahí están metidos, incrustados los muros originales de ese edificio, el edificio en piedra. El original. El original de cuando se comenzó a construir. Año? El hospital comenzó a construirse en 1560. Wow. 1500, se creó como institución en 1512, junto con la catedral. El obispo, principio del siglo XVI. Sí, el primer obispo, García de Padilla, en su requerimiento pidió, en su bula, en su documento, que se hiciera la Catedral de Santo Domingo y se hiciera también un hospital para pobres. Entonces las dos son de El San Nicolás de Bari. Era privado y adscrito a la gobernación. O sea, era por una cofradía de gente que donaba. O sea, que era la primera institución de salud privada que hubo en el Nuevo Mundo. Es el hospital San Nicolás de Bari. El San Nicolás de Bari. Pero este era un hospital público, el Padre Villini. Un hospital público de la iglesia, del arzobispado. Ya. Entonces era para personas pobres. O sea, eso estaba claro de un principio, así lo dijo. El hospital de pobres, San Andrés Apóstol. ¿Y por qué se dice que el San Nicolás de Bari fue el primero? Porque fue primero. ¿Es más antiguo? Sí, es más antiguo, sí. Se inició ya con Obando. Obando estaba aquí, comenzaron ahí. Porque este 1500, tú acabas de decir. 1560. Padre Villini 1560. 1560. ¿Y San Nicolás de Bari? 1507, 8, por ahí, ya, o sea, mucho ahora más sí. anterior. Pero entre los dos no hubo más nada, o sea, tuvo esa. Y al final, el Nicolás de Bari dejó de ser hospital y cayó en ruina. Y quien queda es el San Andrés, que es el Padre Villini. Es el nombre original, San Andrés. San Andrés. La capilla se llama San Andrés porque era la capilla del hospital de San Andrés. Por eso lo que pasa es que la capilla que está al lado. Se le puso el nombre de Padre Villini cuando el Padre Villini muere en el 1920, ya como un homenaje a ese señor que es uno de los dominicanos más ilustres que ha habido en términos de sus acciones. Fue un presbítero, por eso claro. es padre. Exacto, padre entonces Villini. le pusieron en memoria a él, Padre Villini, porque él fue cuando en 1868 eso estaba medio abandonado, no funcionaba, se lo pidió a Monseñor Meriño que le diera ese antiguo hospital para él poner el hospital de asilo de pobres. Entonces Meriño se lo dio y como el Padre Villini tenía una voluntad muy, muy fuerte, él logró que la Sociedad Dominicana se metiera en ese proyecto de rescatar el antiguo Hospital San Andrés y en 1881 se reinaugura. Y entonces ahí ya comienza a dar servicio y todo eso, su capilla, todo entonces, el mundo. ¿Esta restauración lo pretende llevarlo? No. Entonces, esta restauración, lo que se ha preservado es la capilla como fue en el siglo XVI. Pero el hospital, el peso de la contemporaneidad, el movimiento moderno, neoclásico, y ya la imagen que tiene toda la generación dominicana es esa. Y además es muy hermoso, o sea, eso tiene su peso. Ahí viene la decisión. Sí, por eso digo que él pretende llevarlo al final del siglo XIX, ¿no? No, al principio del siglo XX. Sí, principio del siglo XX. Entonces, en 1920, con los norteamericanos aquí, entonces, se moderniza y ahí es que se juntan tres instituciones que era el asilo de ancianos, era el orfelinato y era el hospital. Se juntan para hacer el hospital Padre Villini. Entonces, en ese momento se divide en tres áreas administrativas. Una que era el dispensario médico para procesos ambulatorios y consultas. Otro que era el hospital y otro que era la clínica. La clínica era para personas que podían pagar los servicios. Si tú podías pagar los servicios, tú estabas en la clínica, como quien dice, cuando tú vas a un hotel, tú dices, no, yo me quiero quedar en una suite. Entonces, tú puedes pagar eso, pero tú en el mismo hotel. Entonces, la clínica era privada y el hospital era subvencionado. Entonces, en la parte norte, la fachada que da hacia el arzobispo Noel, dice arriba Clínica Padre Villini y del otro lado dice Hospital Padre Villini. Simple y llanamente porque esa ala era la clínica y en la otra parte era el hospital, pero era un solo conjunto administrativo con una misma administración y ahí pasaron y siguen pasando los mejores médicos
de la República Dominicana. Todos los grandes nombres de la historia de la medicina dominicana han pasado por ahí. El primer director ya desde 1881 que estuvo ahí fue el doctor Pedro A. Delgado, que es el de la calle Doctor Delgado. Ese fue su primer director, y después vino Ramón Báez, Ramón Báez Machado, hijo de Buenaventura Báez, que fue director, y después de ahí todos los otros demás, Gautier y todos los médicos ilustres de aquí han pasado por ahí. O sea, que es una historia, también un centro histórico de la historia medicina. de la medicina no se puede escribir sin el Padre Villani. Impresionante. Eso es. También hay algo de la institución, del día que se instituyó, que hay una fecha errada. Sí, descubrimos, pero eso es en la capilla. En la capilla. La capilla dice la tarja que fue construida en 1710. Y las informaciones que ya nosotros hemos estado investigando demuestran que el hospital, la capilla estuvo desde 1560, ya comenzó a erigirse, a construirse, ¿no? Y estuvo mucho antes, porque la de al lado, que colinda con ella, pegan, hacen una especie de unión. La iglesia del Carmen es mucho más joven que la capilla de San Andrés, y hay los documentos de solicitud al rey de permiso, y el rey le dice, si la van a pegar, le puedo dar el permiso siempre y cuando no entorpezcan la capilla de San Andrés. Y por eso tú vas allá y hay como una ventana con un calado de madera para que las dos iglesias se conecten visualmente, pero fue un permiso. La iglesia del Carmen era una ermita. Era el altar solamente, la parte del altar. Exacto, había había un altar que es el que vemos, que ahí se veneraba a Nazareno y a la iglesia, a Nuestra Señora del Carmen. Y eso era abierto, era el techo y toda la feligresía al aire libre. Por eso es que sale el Nazareno los miércoles. Exacto, eso tiene más de 400 años haciéndose. Eso no se ha perdido, es una de las tradiciones más antiguas. José Enrique. Increíble. Se nos acabó el tiempo. Anda el caray. Pero eso es para que vuelva. Qué bueno. Eso es para que vuelva. Así que tú sabes que la invitación está abierta. Agradecido contigo por haber venido aquí y por habernos ilustrado con tanta información. Y agradecer a nuestros oyentes su sintonía y decirles que con el favor de Dios esperamos contar con su presencia en otra edición de Paneo Semanal el próximo sábado. Hasta entonces. Paneo.